Bueno, hola a todos. Vamos a iniciar el último tramo de la materia que se refiere a un periodo de la historia que está ligada a lo contemporáneo, que se conoce o se agrupa bajo el nombre de posmodernidad o posmodernismo o postmodernismo. Es un término muy cuestionado, es un momento histórico muy cuestionado, muy complejo, entre otras cosas porque tiene que ver con el periodo en el que nosotros estamos transitando, y además porque disuelve algunas cuestiones relacionadas con el modernismo que todavía siguen en discusión. Ya la constitución del término postmoderno es paradójico, porque si lo moderno es lo nuevo, lo que está de moda, lo actual, hablar de postmoderno es prácticamente una paradoja. Nosotros vamos a ir viendo acá en la materia cómo se construye este término y a qué se refiere la palabra posmodernidad. Bueno, si nosotros lo buscamos en Wikipedia, nos vamos a encontrar con que se utiliza ese término postmoderno o postmoderno para designar un conjunto de cosas, de movimientos culturales, literarios, filosóficos y otro conjunto de cosas que de alguna manera o superan o se oponen o diluyen o continúan a la modernidad. Hay un vínculo, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado en las primeras unidades sobre las definiciones o las categorías de continuidad y ruptura? El posmodernismo tiene un vínculo de continuidad con el modernismo en algunos aspectos. Entonces es bien complejo explicarlo, es un fenómeno bastante particular que, entre otras cosas, es un fenómeno dinamitado, pierde la unidad de la modernidad y la unidad de lo clásico. Entonces esa dinamitación o esa explosión de un fenómeno en miles de partes hace que sea muy difícil agrupar en conceptos generalizadores y englobadores que podamos enlistar rápidamente y aislar rápidamente. Yo les he establecido como inicio de este fenómeno la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se lo aísla y se empiezan a elaborar teorías alrededor de él, y a partir de esas teorías se empiezan a encontrar antecedentes o algunos momentos de la historia previos a la segunda mitad del siglo XX que ya anunciaban o anuncian el posmodernismo. Se puede ver así si seguimos mirando la historia como una linealidad de cosas que van superando o transformándose, pero también podríamos pensar que lo que hace el posmodernismo es construir herramientas teóricas o proponer herramientas teóricas que nos permiten entender también dentro del modernismo fenómenos que no fueron modernos. Es medio raro esto que estoy diciendo, pero bueno, lo digo de nuevo a ver si lo entendemos. El posmodernismo construye y desarrolla un montón de herramientas teóricas que sirven para mirar el modernismo para mirar también el modernismo y para entender que dentro de ese propio modernismo hubo cosas que no fueron modernas. Por lo tanto, como decía Borges, nosotros somos posmodernos avant la lettre, somos posmodernos adelantados, pero en realidad, como hemos visto a lo largo de la materia, cada vez que aparece un conjunto de teorías nos permite revisar otras cosas que habían quedado fuera de los cuerpos teóricos de la época. Así como el modernismo nos ayudó a ver el arte precolombino o el arte africano, ¿no es cierto? Nos ayudó a ver todo lo que no era clásico. El posmodernismo nos va a permitir entender también aquello que no es moderno. Así es que vamos a hablar un poquito de eso, pero acuérdense entonces que la palabra posmoderno, que si bien es una paradoja en su sentido semántico, sí sirve para entender que se propone como una continuidad respecto del modernismo en algunos aspectos que vamos a ir desarrollando en la clase. Bueno, yo voy a dedicar toda esta clase para construir un poco el contexto en el que se desarrolla o se empieza a pensar el término posmodernismo. Y el mega contexto es la globalización. La globalización que se da a través de diferentes, que se puede detectar, digamos, en diferentes ámbitos, o en diferentes disciplinas, o en diferentes definiciones epistemológicas, y que se van caracterizando en cada una de ellas por un grupito de características que vamos a ir mencionando para que ustedes se hagan un mapa en la cabeza de qué significa la globalización y, en definitiva, cómo va a impactar en el arte, que es lo que nos interesa a nosotros estudiar en la clase que sigue. Bueno, les puse acá, desde el punto de vista de la economía, aparece esta idea de la economía mundial,
Es decir, que los mercados locales se empiezan a integrar en una economía de mercado mundial. Esta economía de mercado mundial no es que todos le empezamos a vender al mundo. Eso es una manera muy superficial de verlo. La economía mundial lo que hace es organizar los mercados. Entonces empiezan a definir, o sea, empiezan a pensar el mundo como territorios de desarrollo industrial, agrícola o lo que fuere, y organizan los mercados. Entonces se producen algunas cuestiones que tienen un impacto positivo y negativo en las economías regionales. ¿Por qué? Porque lo que hace el mercado globalizado es decir, bueno, a ver, en el sur de España, como hay buen sol, vamos a producir solo frutas y verduras. Entonces, todo ese sector geográfico se dedica a producir solo eso. ¿Qué genera? Genera una rentabilidad, porque eso ya está integrado a un mercado global, pero también una enorme dependencia de ese mercado global. Es decir, que no, esos lugares, esas regiones no tienen ningún tipo de autonomía económica porque no producen nada más que lo que dentro de ese mapa global es conveniente producir. Entonces se generan estas dependencias de la economía global que son un problema en el marco de la economía. Y aparecen, bueno, las empresas multinacionales que ya sabemos que además son empresas que ya no tienen un perfil, no son empresas de ropa, sino son grandes grupos económicos que van comprando diferentes tipos de empresas radicadas en distintos lugares del mundo y van armando estos conglomerados empresarios que terminan siendo monopolios, como ya conocemos, ¿no? Entonces tenemos, no sé, una empresa como Shandong, que nosotros la conocemos como una empresa que fabrica champán, que son los dueños de Louis Vuitton, entre otras cosas. Entonces aparecen estos conglomerados empresarios. La circulación libre de capitales, que hace que el dinero vaya y venga a los lugares y se concentre, por supuesto, en los lugares que tienen más garantía y más rentabilidad, con lo cual países como los de nosotros se caracterizan por tener fuga de capitales, algo que no sucedía antes, ¿no? Los capitales de los países quedaban en sus países. Y la famosa implantación definitiva de la sociedad de consumo, que tiene que ver con esta idea de la economía global. Entonces, todo se convierte en consumo y los productos que se piensan son productos de consumo global. Yo les puse acá un ejemplo, como es Microsoft. Es un producto que yo invento, pero no para que compren mis vecinos o para que compren mis comprovincianos, sino pienso en un producto de consumo global. Ejemplo, Netflix, ¿no? Ejemplo, Coca-Cola, ejemplo, bueno, tantos, McDonald's. Son productos que, ya vamos a ver, además tienen determinadas características justamente para que sean de consumo global. Una de las grandes características que tienen estos productos, que lo vamos a tomar de nuevo cuando hablemos de arte, es la neutralización de las diferencias lo más que se pueda. Yo necesito un producto que le guste a un hindú y que le guste a un argentino y que le guste a un francés. Entonces necesito neutralizar las diferencias. Esa es una característica del consumo global que lo vamos a ver después reflejado en el arte. Yo, para poder producir algo que tenga un consumo masivo, necesito neutralizar las diferencias. Por supuesto, ese esquema va a traer también un contraesquema que vamos a estudiar dentro de lo estético, pues la economía, sabrán, no es muy fuerte, pero les cuento esto para que se pongan un poco en el mapa y cómo ese mapa económico va a impactar después en el arte. Si nosotros tenemos un mapa de economía mundial que está estableciendo especificidades de producción o de roles dentro de ese mapa de economía mundial a los países, también en el campo de la estética va a reaparecer esta idea de lo exótico y lo típico, porque en ese mapa mundial necesitamos que estas particularidades aparezcan como un mosaico de diferencias, entonces vamos a concentrarnos en crear esas diferencias. Entonces, entre la estandarización del consumo y la diferencia como producto de consumo, hay una manipulación ahí fuerte que es interesante después pensar en el campo de la estética. Bueno, les puse algún ejemplo de la justicia también, ¿no? Nosotros, los sistemas de justicia eran muy específicos para cada país y el contexto de la globalización ha establecido, como hay tanta circulación de gente, de dinero, de negocios, de productos de todo tipo, de migraciones, la justicia también ha tenido que trabajar en empezar a establecer procedimientos y regulaciones que puedan facilitar estos vínculos y no haya conflictos entre ellos. Y
vamos a poner un ejemplo positivo, yo les puse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un ejemplo positivo, tenemos algunos que no son tantos, pero tratando de buscar algo positivo, es una declaración que sirve o que pueden o han intentado o adoptado las constituciones de todo el mundo. Entonces, en vez de escribir en cada constitución los derechos fundamentales, las constituciones adhieren a la Declaración Universal de Derechos Humanos y esa Declaración Universal empieza a ser como parte de esa constitución, como una ley que no elaboró el propio país, sino que se elabora de forma global. En la tecnología, bueno, es muy fácil, lo más importante es Internet para esta idea de la globalización, pero también pensemos en la conectividad de los vuelos, de las telecomunicaciones, en la circulación de las personas, ¿no? La tecnología ha permitido que las personas viajen un montón, pero vamos a poner como gran líder de la tecnología de la globalización a Internet. Yo ahí les puse un iconito. Estos iconitos los saqué haciendo un ejercicio que era poner la palabra globalización, tecnología y imagen. Y me aparecían estas imágenes, como para que ustedes también vean cómo aparece toda esta información en este Aleph que es Internet. Bueno, desde el punto de vista de la ideología, una característica de la época, dentro del contexto de la globalización siempre estamos hablando, entonces los credos y valores tradicionalistas o localistas o colectivistas de lugares específicos empiezan a tener un desinterés, empiezan a aparecer como ideologías universales que son el individualismo, el cosmopolitismo, ¿no? Y entonces los medios locales también empiezan a perder fuerza, aparecen las redes sociales, aparece Wikipedia como un foco de información general, global, en el que está todo, ¿no? Esta idea de que todo está ahí y que todo está uniformado bajo las normas editoriales de Wikipedia. Entonces estas cuestiones tradicionalistas o localistas empiezan a desdibujarse en esta idea de lo cosmopolita. También cuestionadas por razones válidas, como son los nacionalismos, las guerras relacionadas con los nacionalismos. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver dentro del posmodernismo tiene su lado A, su lado B, su lado negativo, su lado positivo. Entonces cuando nosotros hablamos de cosmopolitismo, desdibujamos la idea de nación, la idea de territorio, la idea de localización, la idea de tradición, que por supuesto tiene su lado bueno y su lado malo, como todo. Bueno, acá yo les puse este hombrecito verde en medio que aparece el individuo como único regulador de sus propias inquietudes en un mundo donde las regulaciones colectivas, las tradiciones, desaparecen. O por lo menos no desaparecen, entran en crisis. Desde el punto de vista político, bueno, la pérdida de poder de los gobiernos, que son en algunos casos tomados por las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil, que empiezan a tener mucha fuerza y también son transversales, no están ligadas ni a un partido ni a un país, sino que son más bien grupos transversales como el movimiento ecologista, Greenpeace, ¿no? Que son activismos políticos que van confrontando a los gobiernos de manera organizada. Y también otra cosa que está pasando es que las estas empresas transnacionales, empiezan a adquirir un poder que por ahí está hasta por encima de los gobiernos. Por ejemplo, el último satélite que mandó Argentina al espacio, que se hizo desde Cabo Cañaveral, que era la NASA, que era una institución gubernamental norteamericana que daba crédito de su poder, se contrató una empresa privada para hacer ese trabajo, que es la empresa del señor Elon Musk. O sea que ya los gobiernos, ese tipo de inversiones que siempre le hicieron los gobiernos, ahora la hacen empresas privadas. Bueno, y acá yo les puse el movimiento Ni Una Menos como ejemplo de estos movimientos de la sociedad civil que son transversales, internacionales y que confrontan a los gobiernos, a todos los gobiernos, desde una lucha específica que está por fuera de los intereses políticos de turno, por fuera de cuestiones de ese tipo. Bueno, en la organización militar tenemos lo más importante, ya las guerras o las confrontaciones no son entre ejércitos nacionales, sino son todas estas organizaciones armadas, no estatales, como son los terroristas, los narcotraficantes, ¿no? Estas organizaciones armadas que funcionan, que tienen sus propios ejércitos
y que no terminan de plantear guerras entre dos países, sino más bien guerras entre ideológicas con un sistema de guerrilla que fue el inicio de toda esta segunda mitad del siglo XX y los atentados terroristas que después de las Torres Gemelas se han convertido como en un tema central. Hay muchos temas alrededor de las milicias, ustedes se fijan ahí que yo les puse unos ejemplos, bueno, les puse acá los terroristas estos, los mexicanos, también, como todo en esta época, tienen su doble lectura, ¿no es cierto? Porque algunas son guerrilleros, asesinos que matan gente, pero también está esta dualidad entre si son guerras justas, quién engendra la violencia, quiénes son los culpables del terrorismo, si las naciones primero, las políticas internacionales de los países poderosos. Entonces, todo lo que vamos viendo dentro del contexto del posmodernismo es esta relatividad de posiciones, este relativismo de valores frente a situaciones que son ambiguas, que tienen doble lectura, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, estamos en contra de todas las violencias, pero dentro de esos contextos siempre hay esta dualidad entre si está justificado o no, quién engendra la violencia, quién es el culpable del terrorismo, quién es el culpable de los movimientos zapatistas en México, etc. Bueno, y en la cultura se produce este proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global. Acá hay una discusión también que yo se las dejo planteada en esta primera presentación de esta situación de la globalización, que si se habla de una fusión multicultural, de una LEF en donde todas las culturas participan, o también, y vamos a pensarlo eso, de una asimilación occidental de todas las culturas. Es decir, en realidad nosotros en esta idea de todo lo que estamos asumiendo es una cultura del poder. Esa discusión está presente, es un debate que no termina, del que yo tampoco tengo una respuesta unificada, pero sí vamos a pensar que la multiculturalidad lo que hace es poner en un mapa de cultura global a todas las culturas locales interactuando. Esa es una idea de la cultura o de la aldea global. Lo que habría que pensar, y vamos a tener que pensar, es que si otra vez, como pasó con el arte clásico o con la época del clasicismo, no estamos frente a la universalidad de una cultura producida por los países de poder. Sí y no. Entonces, bueno, vamos a ir conversando sobre eso, pero la idea de la cultura global es que ya hay una interrelación y hay una migración tan grande de gente y de cosas que se produce esta idea de que lo diferente está abarcado en lo global. Bueno, ahí les puse un iconito. Bueno, yo les puse acá una pequeña comparación entre la organización geopolítica y algunas derivaciones de eso. En la modernidad se produce lo que se conoce como centro y periferias, ¿no? El fenómeno moderno o el gran debate de lo moderno que se produce en Europa durante la primera mitad del siglo XX ubica a Francia como un centro que después se va a trasladar a Estados Unidos, a Nueva York, del arte moderno, ¿no? Y ese fenómeno va generando como una especie de, cuando tira una piedra en el agua, de aros, que se va expandiendo el fenómeno moderno por todo el mundo y establece una organización de centro-periferia. Esta organización de centro-periferia también genera como una dinámica en el comportamiento de la cultura, que es, aparece la idea de consagración cuando uno llega al centro. Entonces, si el artista hizo una muestra individual en el MoMA en Nueva York, se consagra. Ese fenómeno de consagración tiene que ver con la idea del centro y de la periferia tratando de llegar al centro, ¿no? Ahí aparece la idea de metrópolis o de gran ciudad o de lugar en el que uno se consagra, y hay una idea de cultura relacionada, de cultura única o de cultura piramidal, digamos, en donde se produce ese fenómeno de la consagración, que puede ser la muestra, que puede ser el Oscar, que puede ser ¿no es cierto?, el premio, el lugar, el centro desde donde se producen estos aros que yo les estaba explicando. En la posmodernidad, en vez de la organización centro-periferia, aparece el concepto de red, que tiene que ver con la Internet, que es una red, y en esa red la dinámica es otra. Supuestamente la red vincula todos los lugares, no hay un centro, y la red, en vez de llegar al centro, lo que se empieza a plantear es esta idea de aflorar, de tener visibilidad.
se instala un poco esta fantasía de que uno se puede volver visible desde su lugar. No hay que ir al MoMA, sino hay que generar algo que aflore o sea visible dentro de esa red. Aparecen, en vez de las metrópolis, la idea de megalópolis, que son estas grandes ciudades donde se desdibuja prácticamente todo y donde no tienen una característica, y en la que empiezan a convivir lo que nosotros conocemos como culturas y subculturas, que son estas culturas diferenciadas o pequeñas culturas que conviven en los mismos lugares y que van interactuando con esta idea de cultura unificada que había en la modernidad. Este cuadrito se los dejo para que lo miren. Yo les saqué una foto de la idea de metrópolis, como por ejemplo París, donde estaba la Torre Eiffel, se veía Notre Dame, nosotros ubicábamos la ciudad, y las megalópolis estas, como es Hong Kong, y como son ya grandes de estas ciudades que han guardado solamente su centrito, así con algún rasgo, pero si nosotros sacamos alguna foto un poco corrido de ese centrito histórico, nos encontramos con estas megalópolis que son todas iguales, que no sabemos si estamos mirando Hong Kong, Nueva York o alguna otra capital. Bueno, otra cosa que yo les he puesto acá para que vayamos pensando dentro de este marco que es la globalización, aparece este concepto de lo glocal, que es una mezcla entre lo global y lo local. Lo global es un concepto interesante para pensar mucho, porque es como a ver cómo hago para en ese mundo global agregarle algún condimentito de lo local. Ejemplo burdo, las hamburguesas que hace McDonald's con pan de campo argentino o con que se parecen a un lomito o que le ponen aguacate, entonces son como hamburguesas mexicanizadas. Eso es glocal, es un producto global o una idea global con algún condimento del lugar para negociar esa sensación de pérdida de tradición. Pero también es un producto del mercado global, solamente que va buscando qué es lo típico, lo exótico, lo característico que puede rescatar de un lugarcito para darle un aspecto local a un producto global. Entonces esa palabrita se la meten en la cabeza y cuando anden por la calle se van fijando en cómo van a encontrar un montón de elementos que tienen que ver con esta idea de lo local. En el arte es muy simple, son lenguajes artísticos internacionales o internacionalizados y temáticas locales, que un ejemplo de eso son los productos que hace Netflix. Entonces, ¿qué hace Netflix? Hace una serie que es igual a todas sus series, donde manejan ya un nivel de estandarización que les permite asegurarse que todo ese público del mundo lo puede ver, y le ponen artistas importantes del país, alguna cosita, el tango, no sé, el golpe militar, los narcos en México o los narcos en Colombia, que son los toques locales que permiten que generen y mantengan este público global entretenido y con algún rasgo típico o exótico del lugar para que podamos sentir o fantasear o percibir que estamos mirando algo variado. Eso me interesa que lo piensen bien, porque si ustedes miran series van a ver rápidamente cómo las series manejan un estándar narrativo, un estándar de realización, que es lo global, lo internacional, y lo que van haciendo es condimentar con cuestiones locales para darles algún tipo de variedad a esa estandarización. 1000 recursos hay en Netflix, es para sentarse a ver, es como el McDonald's del streaming. Yo no soy una experta, pero si se ponen a mirar van a encontrar miles de ejemplos. Supónganse, La Casa de Papel, hacen un estudio, ven que tuvo mucho éxito en la Argentina, próximo capítulo me pongo un actor argentino y un personaje argentino en La Casa de Papel. Entonces de esa manera le voy incluyendo particularidades locales a un producto global. Pero todo eso está mirado desde un análisis que tiene que ver con esto que venimos hablando, con la idea de lo estándar y de la penetración global. Ya lo vamos a mirar un poquito mejor cuando veamos parámetros estéticos. Yo acá les estoy dando un panorama. Otro concepto que aparece en el mundo posmoderno, que es la otredad o el otro, que empieza con algunos movimientos como el feminismo en la década del 50, o el movimiento antieurocéntrico, o los pueblos originarios,
los migrantes, todas estas cosas que tienen que ver con la aparición del otro, del diferente, que es muy delirante porque, por ejemplo, el feminismo, el otro es el 50% de la población mundial, el movimiento LGTBQ, que también es un porcentaje altísimo, de pronto los miramos como si fueran otros, ya arrastra del modernismo los movimientos raciales también, ¿no? La incorporación, o sea, el movimiento antieurocéntrico, que es la incorporación, la defensa de la cultura negra, de las culturas indígenas, de las culturas locales, ¿no es cierto?, que aparecen como si fueran el otro y en realidad son el 85% del mundo, ese otro. Y después estas pequeñas ya comunidades que se van organizando dentro, ya que no son grandes grupos, pero por ejemplo los chicanos, que son los mexicanos de Estados Unidos, o los pueblos originarios, supongamos los mapuches, que son un grupo pequeño dentro de Argentina. Ese otro aparece en el posmodernismo y también tiene esta doble lectura de defiendo esto, pero esa defensa de alguna manera conspira con esta idea de la multiculturalidad o del hombre cosmopolita, sin lugar, sin destino, sin origen, no tan romántico, que tiene que ver con el viajero, con el migrante, con el aventurero ese que va de un lugar a otro que no tiene nacionalidad, qué sé yo. Entonces, esta idea de lo otro es también un tema interesante, ambiguo, para pensar dentro de este contexto que es el posmodernismo. Yo creo que la otredad también es una mirada eurocéntrica, porque para que haya un otro tiene que haber un uno, ¿ah? Entonces ese otro se romantiza y se lo construye para incluirlo y para sentirme que soy una persona abierta, que incluyo todo, romantizo y construyo un otro típico y exótico en este discurso global. Entonces es un tema interesante para pensar mucho. Yo no les voy a dar una respuesta con el tema porque no lo tengo, pero es un tema muy interesante para pensar a qué nos referimos cuando decimos el otro, lo que incluyo, cómo lo incluyo, cuál es la verdadera inclusión. Hay mucho debate en los museos en relación con la inclusión de las mujeres, en relación con estos eventos internacionales, con la inclusión de cines, de lugares recónditos, de artistas de lugares recónditos, qué es lo que esos países reconocen como lo otro. Todavía está entremezclado en nuestra cabeza la colonización cultural, la necesidad del reconocimiento en estos países centrales. Entonces esta idea de red está, pero no está, porque los centros siguen existiendo, porque los centros manejan la visibilidad en las redes a través de miles de recursos. Entonces acá es interesante para pensar sobre esta idea de lo otro, de la militancia de las mujeres, de los mapuches, de los negros, de los chicanos, ¿cierto? Todo este fenómeno de reivindicación cultural de los grupos en esos contextos, cómo se insertan en el cine de Hollywood, tremendo, los chicanos, los mexicanos, está recontra, insertado desde lo típico, desde lo exótico, está todo romantizado. Entonces lo vamos a pensar a eso, se los dejo ahí para que lo piensen, por eso se los anoté. Y después yo les puse, para cerrar esta primera clase, que es de contexto general, a dos pensadores, hay un montón, millones muy interesantes, qué sé yo, que yo he leído muchos. Sí me interesa que piensen o que averigüen si quieren conocer a Frederick Jameson, que es una figura como clave en los inicios del pensamiento sobre la posmodernidad. Él es un filósofo norteamericano de origen marxista, lo cual es bien extraño porque es como un heredero del traslado de la escuela de Frankfurt a Estados Unidos. Y él plantea un poco como la claudicación de la cultura ante la presión del capitalismo organizado. Entonces él habla del posmodernismo o del capitalismo como algo impuesto, plantea como una idea de que ya no hay nada fuera del capitalismo, el capitalismo hizo que la cultura claudicara, y lo que él dice es que esta idea de la revolución marxista, de la revolución rusa, de terminar con el capitalismo a través de una revolución y este voluntarismo de producir un cambio, ya no es posible, porque él dice que la cultura ha claudicado frente al capitalismo organizado, pero sí tiene una mirada interesante, esperanzadora, y él dice que el capitalismo termina cuando implota, que va a implotar.
que se va a derrotar a sí mismo, y uno de los, digamos, de los síntomas de eso es los monopolios, ¿no? Porque el origen, el corazón del capitalismo, que es el libre mercado, la competencia, va a desaparecer con las reglas propias del capitalismo a partir de los monopolios, que son ya un síntoma de que es como una enfermedad del capitalismo propia, como una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad propia del capitalismo. Entonces él habla como de un fenómeno del final del capitalismo, pero dentro de su propio sistema, ¿no? Ya no con esta idea de la revolución. Sería interesante pensar qué opina hoy Jameson después de todas estas cosas que han pasado en los últimos años, porque este libro es es de la década del 90. Hay un librito que les recomiendo que lo lean, es cortito y es muy interesante, que se llama El capitalismo o la lógica cultural, el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Entonces él dice que esto de la muerte de las ideologías, del individualismo, es parte de la claudicación de la cultura frente a la presión del capitalismo. Pero es muy interesante cómo él analiza ese fenómeno y cómo plantea esta implosión, que es lo que según él va a terminar con el capitalismo. Y después otro filósofo interesante, muy fácil de dar con él porque está muy expandido por las redes, que es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que vive en Berlín, lo cual lo hace un miembro del centro, hablando de la otredad, pero bueno, lo venden como que es surcoreano. Él es muy interesante igual y habla ya así dentro de este mundo multicultural, de lo global, habla sobre esta idea de el infierno de lo igual, que a mí me parece muy interesante, que es lo que pasa, como yo les digo, en Netflix, ¿no? ¿No es cierto? En esta super variedad que vemos, en realidad lo que estamos viendo es algo que es todo igual. Él es muy interesante su teoría sobre la hipertransparencia, es decir, ya no hay conflicto, todo está a la vista, todo se puede decir, no hay nadie que diga, ay, no digas que sos gay, no digas que estás divorciado, sino que todo se puede decir, y en esa hipertransparencia lo que habla él es de una disolución en realidad de la diferencia, sino que todo es como que todo es igual, y en este infierno de lo igual es donde no podemos encontrarnos. Es muy interesante, así que se los puse para recomendárselos como una lectura. Bueno, esta primera clase es solo como para dar un panorama de qué es lo que entendemos por posmodernismo y cómo el posmodernismo es la lógica que se inserta en este mundo globalizado. O sea, la globalización y el posmodernismo son dos fenómenos que vienen juntos, que están ligados a la globalización económica, que están ligados a la dominación de alguna manera de los países centrales, pero que por otro lado nos plantean este mundo por el que podemos viajar por todos lados, el mundo de las redes en el que nos podemos comunicar con todas las personas, en el que las nacionalidades ya no tienen sentido, los derechos son universales, son de todos para todos lados. Esa dicotomía es uno de los grandes temas que se manifiestan de manera muy expresa en el arte, y este mundo globalizado que nos deja sin territorio, ¿no? Sin yo soy esto. Yo soy un católico, yo soy un argentino, soy una mujer, ya no soy ni una mujer porque está desdibujada la idea de género, está desdibujada la idea de territorio, la idea de religión. Entonces en ese mundo sin parámetros es en el que nos vamos a tener que ubicar. Y lo que vamos a tratar de desarrollar en la clase que sigue en relación con los parámetros estéticos. Bueno, hasta la próxima clase entonces.